efecto, en la mira. La teoría de la evolución. Hipótesis obsoleta, o verdad biológica. Colin Patterson, el paleontólogo en jefe, del Museo Británico de Historia Natural, de Londres, y un prominente evolucionista, hace énfasis en que la habilidad de la selección natural nunca ha sido observada para que los seres vivos evolucionen. Nadie, jamás ha producido una especie, por medio del mecanismo de la selección natural. Nadie ha estado siquiera cerca de eso, y la mayor parte de los neodarwinistas giran aún sobre esta cuestión. Pierre-Paul Grasset, un reconocido zoólogo francés, y crítico del darwinismo, ha dicho lo siguiente, en el capítulo titulado, La evolución de los organismos vivos, de su obra, Evolución y Selección Natural. La evolución en acción, de J. Huxley, y de otros biólogos, es simplemente la observación de hechos demográficos, fluctuaciones locales de genotipos, y distribuciones geográficas. Frecuentemente, las especies consideradas, han permanecido prácticamente sin cambios, por cientos de siglos. La fluctuación es resultado de las circunstancias, con una previa modificación del genoma, que no implica evolución, y tenemos la prueba tangible de esto, en muchas especies pancrónicas, esto es, fósiles vivientes que han permanecido sin cambios, por millones de años. La mutación, que es frecuentemente parcializada por los evolucionistas, no es una varita mágica, que transforma a los organismos vivos, en formas más avanzadas y perfectas. El efecto directo de las mutaciones es dañino. Los cambios efectuados por mutaciones, solo pueden ser narrados, por las personas que sobrevivieron a Hiroshima, Nagasaki y Chernobyl. Esto es, sinónimo de muerte, discapacidad, y deformaciones monstruosas de la naturaleza. El biólogo, B. G. Ranganathan, afirma. En primer lugar, las mutaciones genuinas son muy raras en la naturaleza. Segundo, la mayoría de las mutaciones son dañinas ya que son aleatorias, si los cambios no son ordenados en la estructura de los genes, cualquier cambio aleatorio en un sistema altamente ordenado será para empeorar, no para mejorar. Por ejemplo, si un terremoto sacudiera una estructura complejamente organizada como un edificio, habría un cambio aleatorio en la estructura de esa construcción, y con toda probabilidad, no sería para mejorarla. Todo esfuerzo puesto en generar una mutación útil, ha resultado en fracaso. Por décadas, los evolucionistas han llevado a cabo muchos experimentos, para producir mutaciones en las moscas de la fruta, debido a que estos insectos se reproducen muy rápidamente, y los efectos se observan casi inmediatamente. Generación tras generación de estas moscas mutantes, y aún no se ha observado mutación útil alguna. El genetista evolucionista, Gordon Taylor, lo describe así. Es sorprendente, aunque no muy mencionado, el hecho de que, genetistas han estado criando moscas de la fruta, por aproximadamente 60 años o más, en laboratorios de todo el mundo, produciendo nuevas generaciones cada 11 días, y que nunca, hasta el momento, se ha observado la aparición, de alguna nueva especie, o siquiera la aparición de alguna nueva enzima. Pierre-Paul Grasset, expresidente de la Academia Francesa de las Ciencias, dijo al respecto. Las mutaciones que se manifiestan, lo hacen incoherentemente, estas no se complementan unas a otras, ni tienen un efecto acumulativo, en las generaciones sucesivas, hacia alguna dirección específica. Las mutaciones modifican lo que ya está preexistente, pero lo hacen, invariablemente, de forma desordenada. Tan pronto como se manifiesta algún desorden, en un organismo sano, por pequeño que sea, pronto se manifiesta la enfermedad, seguida de la muerte. No es posible comprometer el fenómeno de la vida, con la anarquía. Variación genética, y evolucionismo transformista.
La variación es un término utilizado en genética, y se refiere a un evento que causa que los individuos, o grupos de cierto tipo o especie, posean diferentes características entre sí. Por ejemplo, todas las personas sobre la Tierra portan básicamente la misma información genética, y aún así, unos tienen ojos rasgados, otros tienen pelo rojizo, nariz grande y otros son cortos de estatura, todo depende de la extensión, de la variación potencial, de esta información genética. La variación no constituye una evidencia para la evolución, debido a que, las variaciones, solo son el resultado de las diferentes combinaciones de la información genética existente, y ésta no agrega ninguna nueva característica a la información genética. Sin embargo, lo que es crucial para la teoría de la evolución, es la cuestión de cómo es que nueva información genética se crearía, para desarrollar nuevas especies. La variación, siempre sucede dentro de los límites de la información genética de cada especie. En la ciencia genética, este límite es llamado, acervo genético. Darwin no estaba consciente de este hecho, cuando formuló su teoría. Él pensaba que no existían límites para las variaciones. En un artículo que escribió en 1844, declaró: "No existe límite en la naturaleza para las variaciones, como es creído por muchos autores, aunque no he sido capaz de descubrir un solo hecho que respalde esta hipótesis". Y, en El origen de las especies, Darwin declaró: "No veo ninguna dificultad en que alguna raza de osos se vuelva, por selección natural, más y más acuática en su estructura y hábitos, con hocicos más grandes y largos, hasta obtener una criatura tan monstruosa como una ballena". El científico danés, W. L. Johansen, resume el asunto de esta manera: "Las variaciones, que fueron la base teórica para Darwin y Wallace, no pueden llevarse más allá de cierto punto. Esta variabilidad no contiene ningún secreto de desviación indefinida". Los términos, microevolución y macroevolución, se acuñaron con el fin de realizar una reconciliación artificial entre una realidad biológica y una hipótesis. Entre la variación genética, llamada ahora microevolución, con el transformismo, llamado macroevolución. El renombrado autor, y experto en la ciencia, Roger Lewin, describe el resultado de un simposio de 4 días, llevado a cabo en noviembre de 1980, en el Museo de Historia Natural de Chicago, en el cual participaron 150 evolucionistas. La cuestión central de la conferencia de Chicago fue si los mecanismos que yacen debajo de la microevolución pueden ser extrapolados al fenómeno de la macroevolución. La respuesta que podemos ofrecer es un claro no. El evolucionismo transformista y el registro fósil. Otro obstáculo para los neodarwinistas viene del registro fósil. Incluso en el tiempo de Darwin, los fósiles ya habían supuesto un importante obstáculo para su teoría. Mientras que Darwin aceptaba la falta de fósiles, de especies intermedias, o de transición, también predecía que la investigación futura podría proveer la evidencia de estas formas transicionales faltantes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los paleontólogos, el registro fósil continuó siendo un serio obstáculo para la teoría. Uno por uno, conceptos como órganos vestigiales, recapitulación embriológica y homologación perdieron cualquier significado a la luz de los nuevos descubrimientos de la ciencia. La aseveración de los evolucionistas es que cada especie sobre la Tierra viene de un ancestro común, a través de pequeños cambios a la vez. En otras palabras, la teoría considera la vida como un fenómeno constante, sin categorías preordenadas o predefinidas. Sin embargo, la observación de la naturaleza no revela tal cuadro variable. Lo que se observa del mundo viviente es que las formas de vida están estrictamente separadas en categorías muy distintas.